Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Iglesia, buenos días. Sean todos bienvenidos. Pueden tomar asiento, tomen sus Biblias y vamos a abrirlas en el salmo correspondiente al día de hoy. ¿Qué salmo es? Estamos estudiando los salmos. Salmo número 52. Muy bien. El último salmo que compartimos fue el 51. Es un salmo donde hay un pecador tremendo, un pecador que cayó hasta lo más bajo, un pecador que ante los ojos del mundo no tiene perdón de Dios, pero es un pecador que se arrepiente y que reconoce las misericordias de Dios y que reconoce que cuando confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Y es un pecador que entiende que le ha fallado al Dios Santo y que no quiere volverlo a hacer. Y que quiere que Dios lo guarde y lo conserve y lo preserve y lo proteja de todo pecado, de toda injusticia, de toda maldad. Porque reconoce la maldad que hay en él. Ahí está ese pecador. Pero ahora en este otro salmo hay otro pecador que los comentaristas, los exégetas lo nombran como un perro de Satanás. Que este pecador, en contraste con el del Salmo 51, se deleita en la maldad. Que si le pusieran en las dos manos a escoger hacer el bien o hacer el mal, y conjuntos obtuviera la misma bendición, aún obtuviera más bendición haciendo el bien, él escogería hacer el mal. Este salmo describe esa clase de pecador que quiere destruir al pueblo de Dios, que quiere destruir la iglesia de Dios, que quiere destruir a los siervos de Dios, que aún está en medio del pueblo de Dios, pero con un propósito doble, y es de querer dañar el pueblo de Dios. Y todo lo que hace, lo hace con una doble intención, y es para dañar, para matar, para destruir, y toda su vida y todos sus recursos y todo su esfuerzo lo invierte con el único propósito de destruir la casa de Dios, el templo de Dios, los siervos de Dios, al pueblo de Dios. Y se deleita y se gloría porque lo hace y porque puede cumplir su propósito. Es un salmo donde el salmista está describiendo una situación que ocurrió en la historia del pueblo de Israel. Y es cuando David estaba huyendo del rey Saúl y pidió asilo en la casa de Ahimelech, en el pueblo de Nob, un pueblo donde vivían solo sacerdotes del Dios Altísimo, donde estaba concentrado el sacerdocio, donde estaba la casa de Dios, donde estaba la mesa de los panes de la proposición. Y David huye allí y le pide auxilio a Ahimelech. Y él lo auxilia
No tenía conocimiento este sacerdote que estaba huyendo de Saúl, de las manos del rey, y lo auxilia y le da la espada de Goliat, la espada que él mismo había ganado, y lo alimenta con esos panes de la proposición. Ahí es donde nosotros empezamos a mirar el propósito real de esos panes de la proposición. Es un hecho histórico donde David fue el principal objeto del odio, de ese odio perruno de Doeg. Doeg, ¿quién era Doeg? Doeg era un sirviente de Saúl. Y no por buena cosa estaba preso allá en el templo, en los calabozos del templo. Y presenció cuando Ahimelech ayudó a David. Cuando sale, él va y le cuenta a Saúl, y Saúl la toma en contra de los sacerdotes por causa de haber ayudado a David. Y es tanta la furia, toda esta historia usted la puede encontrar en 2 capítulos de Primera de Samuel. Si ustedes la quieren leer, la pueden leer en su casa, que son los capítulos 21 y 22 del primer libro de Samuel. Y en la furia del rey Saúl contra Ahimelech, él dice: ustedes van a morir todos por ayudar a mi enemigo. Ahimelech le dice: pero ¿cómo así que es su enemigo? ¿Acaso él no fue el que dio su vida por usted mismo? ¿Él no fue el que libró a usted de las manos de los filisteos? ¿Cómo puede ser su enemigo? Él es su hijo. Pero en su ceguera, porque Saúl estaba poseído de un espíritu malo que había sido enviado de parte de Dios por no haber obedecido la ley de Dios, él no quiso ver esa situación. Y dio la orden a su ejército, a los generales de su ejército, de que fueran otra vez a Nob y mataran a todos los sacerdotes de Jehová. Pero ninguno de sus comandantes ni ninguno de su ejército quiso obedecer esa orden por temor, porque se iban a meter con los sacerdotes de Jehová. Pero entre ellos estaba el perro de Doeg, edomita. Y dijo: ninguno va, Señor, yo voy, yo cumplo esa orden. Y es así cuando él solo va y da muerte a 85 sacerdotes que ministraban en el templo. Y se ufana. Y no contento con eso, sale del templo y agarra toda la ciudad de Nob a matar, a entrar casa por casa, matando hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, el ganado, las ovejas, todo. Se deleitó en la maldad. Y es que aunque hubiera sido un crimen el haber socorrido a David como rebelde, los sacerdotes no eran culpables, porque ellos en su intención no tenían conocimiento de que Saúl estaba persiguiendo a David. Lo que ellos sabían eran las hazañas de David en favor del pueblo de Israel. ¿Cómo se entera David de todo esto?
Porque hubo un sacerdote que huye y logra escapar y alcanza al escuadrón de David y le cuenta toda la matanza que había hecho Doeg. Y miramos nosotros que aún de este hecho, David en su salmodia escribe un salmo para resaltar la bondad de Dios y la maldad del hombre que no tiene ningún temor de Dios. Y empieza a hacer una descripción de ese emisario del diablo que fue Doeg en ese momento. Y escribe este salmo, Salmo 52. Y por la providencia de Dios se ha dividido este salmo en 3 partes. Y la primera parte, y cada parte va dividida por un sela. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y la he titulado La jactancia del malo. La jactancia del malo. Yo no sé si ustedes han visto a alguien que se gloríe o que se vanagloríe o que se jacte por la maldad que hace. Muchos nosotros conocemos que se glorían y se les llena la boca contando hazañas de maldades que le hacen a las personas o de maldades que le hacen a sus vecinos. Pero es que yo le hice esto y aquello y se sienten grandes y poderosos a causa de ¿qué? De su maldad. No del bien que hacen, sino de su maldad. Por eso inicia el salmista en el versículo 1 del Salmo 52 diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Miren, la misericordia de Dios es continua. Como quien está diciéndole, mire, no se gloríe en esa maldad, acuérdese que aún haciendo esa maldad, Dios tiene misericordia. Y si usted se arrepiente, va a alcanzar esa misericordia de Dios. No siga haciendo ese mal. Pero es que en el pensamiento de Doeg no estaba el arrepentirse. Él en su corazón odiaba todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios. Y es que él, humanamente hablando, él no tenía ningún motivo para jactarse de haber matado a un grupo de sacerdotes indefensos, hombres que en toda su vida no habían ni por un segundo empuñado un arma. Y que aún su llamamiento les impedía la violencia y defenderse. Es muy fácil llegar a un sitio y matar, como en este caso Doeg lo hizo, a 85 sacerdotes que ministraron en el templo. Llegar y simplemente enterrarles la espada sabiendo que no iban a presentar ninguna resistencia. Es fácil. Pero él se creía tan poderoso porque había matado a 85 varones que nunca habían tocado una espada. Y que simplemente ofrendaron su vida
por su llamamiento. Y ahí está la diferencia entre un cristiano verdadero y un religioso. Porque el religioso, ¿qué hace? Mata por su fe. Pero el cristiano verdadero, ¿qué hace? Muere por su fe. Muere por su fe. Lo que debiera haberle ocurrido a Doeg es que hubiera tenido que avergonzarse de esa hazaña, según él, pero que realmente fue un acto de total cobardía, porque no tenía lugar para gloriarse de matar personas indefensas. No tenía lugar. Aunque tenía poder para hacerlo y tenía toda la autoridad del rey, ese poder y esa autoridad que tenía no era más que un asunto de ego y era portador nomás de un sentimiento totalmente mezquino y cruel para satisfacer su odio contra el pueblo de Dios. ¿Cómo puede haber, dice el salmista, cómo puede haber alguien con una naturaleza tan cruel y descender a un nivel tan bajo como para encontrar un tema de gloriarse y de jactancia ante una matanza tan cruel, tan despiadada? ¿Cómo puede haber alguien tan cruel con una naturaleza tan baja para gloriarse cuando quiere y con sus actos quiere destruir el pueblo de Dios? Es como aquel que llega a la congregación con doble intención. Y viene a la congregación, en primer lugar, de pronto a dormir. Con eso está destruyendo la iglesia de Dios. El que viene a la congregación a distraer, está destruyendo la iglesia de Dios. El que viene a la congregación solo a criticar, está destruyendo la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. El que viene a la congregación porque no tiene nada más que hacer, está destruyendo la iglesia de Dios. Hace 8 días hablaba de una costumbre muy bonita y una tradición muy bonita del pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios se identifica porque carga su palabra, porque carga su Biblia. Y cuando viene un nuevo y ve a todos con su Biblia en la mano, mirando, comparando los textos, leyendo o acentuando con la cabeza, así, mire, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se va a sentir ese nuevo? Se va a sentir como un mosco en leche. Y va a decir, oiga, pero mire, yo soy el único que estoy sin Biblia. La próxima vez traigo mi Biblia. Y para sentirse que es de la congregación. Y mire, con cosas tan pequeñas
pero tan significantes delante de Dios, nosotros o edificamos o derribamos. Y tenemos una doble intención. Con cosas tan pequeñas. O cuando esperamos que el predicador se equivoque en algo y hacemos burla de él. Pero mire, no me quedé con la ganas de burlarme del predicador. Es que nosotros no somos infalibles. Somos pecadores también. Y nos equivocamos y fallamos. Y qué bueno que si este siervo se equivoca, al final, con todo respeto, me llamen, mire, pastor o Pedro, como quieran llamarme, usted dijo tal cosa, pero mire, la Biblia dice esto. Y nos sentamos y hablamos y comparamos y llegamos a un acuerdo a las Escrituras. Si estoy equivocado, reconozco mi error, como muchas veces me han hecho caer en error, en cuentas de errores. O si el otro está equivocado y no entendió bien, pues va a comprender que la única que va a salir ganando, ¿quién es? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, aún quieran destruir a los siervos, aún el propósito de este Doeg, de este perro del diablo, que era destruir los sacerdotes y los mató, aún ellos mueran, su maestro continúa viviendo. Él vive por los siglos y no deja perecer su obra. Por eso Cristo dijo, cuando vino aquí, dijo, mire, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pueden hacer guerra contra la iglesia, claro, y lo van a hacer. Porque dice la Escritura que la fe no es de todos. Por eso es que nosotros, y en lo particular yo demando y pido mucha oración por nosotros mismos, por los que predicamos la palabra, por el pueblo de Dios. Porque necesitamos de ese medio de gracia para que el Espíritu Santo de Dios obre en aquellos que Él mismo ha designado para ser portadores de esta palabra, de este mensaje. Y que realmente podamos tomar conciencia de la importancia que es que Dios nos haya confiado su palabra, que Dios nos haya entregado su palabra. Y no tomar las cosas como el culto empieza a las 9, dicen que a las 8:30, pero qué cuento, yo no voy a perder mi tiempo allá orando. Yo llego por ahí a las 9:10, 9:15, 9:20, que ya haya terminado incluso hasta la alabanza. Y con cosas así vamos destruyendo poco a poco la iglesia. ¿Por qué creen que todas estas sillas están vacías? Porque hemos perdido, hemos dejado el primer amor. Cuando recién empezamos la obra, todo el mundo se esforzaba por ser el primero en llegar. Y eso anima, eso motiva a las personas. Dice la Escritura, yo amo, Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es una amonestación de Dios. Es un consejo de Dios. Mire, mientras Dios
esté al frente de su iglesia, el inicuo, el malo, tiene pocos motivos para gloriarse. Puede que se gloríe y puede que quiera seguir queriendo dañar la iglesia de Dios. Ustedes miran que, por ejemplo, van a ser las 10 y 20, a veces faltan 20 cuando llegan personas. Eso daña a la congregación. Eso daña a la iglesia. Eso desmotiva a las otras personas, aunque no debiera hacerlo. Porque mis ojos, dice la Escritura, deben estar puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero es que también hay gente por las cuales hay tropiezo. Y dice la Escritura que hay de aquellos que son tropiezo para otros. Hay de aquellos que son tropiezo. Y eso es causa de tropezaderos. Es como si yo, que vivo aquí mismo, que porque me trasnoché de pronto anoche, hablando con mi esposa hasta tarde, y pase y llegue Felipe temprano, y papá, ¿qué pasó? Y mi mujer aquí, no, él todavía está durmiendo, mijito, porque está muy cansado. Él llega, cuando vaya a iniciar la predicación, el tímbrele que él viene. Y que yo saliera a las horas que me tocara predicar limpiándome las lagañas. ¿Qué pasaría con el pueblo de Dios? Pero si es el pastor que viviendo aquí llega a las 11, a las 10 y 5, yo soy un simple asistente, yo que voy a madrugar. Los ojos de todo el pueblo están puestos sobre los que Dios ha delegado en autoridad. Un ministerio sin oración fracasa. Un ministerio sin oración se cae. Y si no oramos, la obra no permanece o va a rastras por la misericordia de Dios. Por eso de un tiempo para acá hemos citado a las personas y más a los que Dios ha puesto para compartir la palabra, que lleguen temprano, a orar, a doblar rodillas. No llegan. Estamos destruyendo la iglesia de Dios. No nos importa. Hemos dejado ese primer amor. Y poco a poco nos vamos volviendo un Doeg, que queríamos destruir la iglesia, el pueblo de Dios. Me da igual que vayan o no vayan. Versículo 2. Dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Esa persona siempre, en el caso de Doeg, cuando él le dio el aviso a David, a Saúl, de que David se estaba refugiando en Nob, en la casa de Ahimelech, no era con el propósito inicial de denunciar a David. Él tenía un propósito ulterior, un propósito siguiente a eso, y era que Saúl se ensañara con los sacerdotes. Ese era el real propósito de él. Usted puede venir a la congregación, yo no quiero faltar a la congregación, pero si viene y se acuesta a dormir ahí, o si viene y empieza a burlarse del predicador, su propósito no es honrar a Dios. Su propósito no es obedecer la orden de Dios de no dejar de congregarse. Tiene un propósito más subsiguiente a ese, y es ir dañando el pueblo de Dios. Ese es su verdadero propósito.
Si usted dice de lo que dice, yo voy porque no debo dejar de congregarse, pero llega a las 10, tiene un propósito secundario y es motivar a las otras personas que no es importante llegar temprano. Lo importante es cumplir con un requisito de asistir a la congregación un domingo y ya. Por eso, mire, Agravio maquina, o sea, él piensa, él dice, yo con esto, aunque voy, yo con esto puedo ir dañando, puedo ir despedazando hasta que se acabó esa vaina, ya. Me quedó el gusto de que destruí ese ministerio. Poco a poco lo voy despedazando, poco a poco lo voy desboronando y ya. Ese es el propósito realmente, engañoso, dice la Escritura, es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. Y perverso. Nosotros miramos que la información que llevaba de primera mano Doeg a Saúl parecía que fuera para ayudarlo a él en su propósito a encontrar a su enemigo, que era David, que él lo consideraba su enemigo, porque realmente no era su enemigo. Nosotros podemos leer la historia que en su vida Dios le entrega a Saúl a David en sus manos para que lo mate y termine con todo su ejército, pero David no lo quiso hacer. Porque algo que tenía David y que decía era que él honraba al ungido de Dios. Y él sabía que el rey Saúl había sido ungido por el profeta Samuel en nombre de Dios para gobernar a su pueblo. Y él decía, aunque su ejército le decía, mire, Dios se lo puso en sus manos para que acabe con esa plaga. Dijo, no. Yo guardaré mi mano de levantarla contra el ungido de Dios, aunque estaba haciendo cosas malas para su pueblo. Aunque esa información que lleva Doeg a Saúl era supuestamente para ayudarlo, la realidad del corazón de ese perro edomita era que él odiaba los sacerdotes del Dios de Jacob. En su corazón odiaba todo aquello que representara reverencia a Dios. En su corazón no quería ser reverente con Dios. Y nosotros miramos a todo el pueblo de Saúl, el ejército, que eran también del pueblo de Israel, pero tenían un cierto temor de Dios, no obedecen la orden de Saúl de ir y matar a los sacerdotes. Este Doeg dijo, no, si ellos no van, yo voy, mi rey. Yo cumplo su orden. Porque lo que había en su corazón era él. Era el mal. Mire, una señal tan profunda de depravación es cuando el pequeño mal que yo hago, el pequeño mal que yo estoy haciendo, tiene una intención de ver un mal mayor. El llegar tarde, dice, no importa, pero detrás de eso hay una intención de un mal mayor. El venir y burlarme o mofarme del que está aquí porque se equivoca o porque, qué sé yo, o porque no me agrada como predica, y quiero irme ya de la congregación, tiene un propósito más grande de dañar. Y nosotros miremos la bondad de Dios y la misericordia tan grande de Dios que se manifiesta aquí desde el principio. Porque dice, mire, aunque toda esa maldad esté en su corazón, mire lo que dice el versículo 1, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Mire, acuérdese que la misericordia de Dios es continua.
Así usted en su terquedad todo el tiempo dice, yo quiero dañar y yo sí voy y si es posible hago el desorden que quiera, me siento como quiera, me acuesto en la iglesia, duermo, ronco, traigo comida como si fuera un cine. Pero mire, acuérdese, le dice el salmista, dice, acuérdese que la misericordia de Dios es continua. Usted arrepiéntase de su pecado y empiece a hacer las cosas que realmente me agradan. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios con todo ese pecado, con toda esa maldad? Dice que los va a coger, hay una escritura que dice, los coge y los va a echar al fondo del mar. Y no se va a acordar más de su maldad. Por eso Dios aquí, aunque está exaltando ese pecado continuo de Doeg, que nunca se arrepintió, Él le muestra desde el comienzo su misericordia. Dice, mire, yo soy un Dios misericordioso. Y si usted se arrepiente de sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda esa maldad que hay en tu corazón. Pero recordemos que el perdón no es unilateral. Es que Dios es amor y entonces Él perdona. Claro, Él perdona. Pero usted tiene que tener una evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? Que se arrepintió de sus pecados. Que se arrepintió de su maldad y dejó de obrar como lo venía haciendo. Por eso, cuando Cristo inicia el ministerio, Él utiliza esas palabras. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Tranquilos que todos tienen entrada al reino de los cielos. Él dijo eso. Él hubiera podido decir eso porque Él es Dios y puede perdonar unilateralmente. Pero ¿qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El primer sermón del apóstol Pedro, también él termina diciendo, mire, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 1:19 que nos está enseñando Alonso. Hechos 3:19, perdón. Gracias. Pero si no hay arrepentimiento, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo puedo arrepentirme si yo quiero arrepentirme de mi propia naturaleza. ¿Lo puedo hacer? No, porque aún el arrepentimiento es un don de Dios. Dios debe darme ese don de arrepentirme. Y si yo me arrepiento de mis pecados y cambio, es una buena noticia, porque Dios me ha dado ese don. Versículo 3, y terminamos la primera parte. Dice, mire, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Y hay una pausa allí, como un asombro de ver, pero ¿cómo es posible que haya alguien que ame más el mal que el bien? ¿Cómo puede ser posible? Pero de eso está vestido el mundo. Y aún dentro de la congregación. Y nosotros vemos ejemplos en toda la Escritura. Primera de Juan dice que estaban con nosotros, salen de nosotros porque no son de nosotros. Judas dice que muchos hombres entran encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entran encubiertamente. Yo soy cristiano.
y lo ve otro cristiano por allá, borracho, con moza. Oiga, pero este no es cristiano. Ese no es que asiste a tal iglesia, pero mírelo. Entran encubiertamente, ¿para qué? Para dañar, para pervertir. Pero Dios, en su misericordia, le dice, mire, le acuerda, mire, la misericordia de Dios es continua. Arrepiéntase, cambie su manera de ser, porque conmigo usted no es mi hijo por asistir a una congregación, no es mío porque es evangélico, no es mío porque es cristiano, usted es mío porque vive conforme a mi voluntad. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida. Esos nombres que ven ahí, la puerta estrecha o cualquier otro nombre que tenga otra congregación, son cuestiones de identidad nomás. Como lo vemos en la Escritura. Iglesia de Esmirna, iglesia de Tiatira, iglesia de Éfeso, iglesia de Corinto. La iglesia de Apolos, la iglesia de Pedro, la iglesia de... Cada uno de aquellos tenía una identidad, pero todos formamos parte de ¿quién? De un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y la invitación de Cristo con esta entrada del versículo 1 en la segunda parte es que mire, aún usted persevere en el mal, Dios siempre está allí. Acuérdese lo que decía el apóstol Pedro cuando la iglesia le decía, mire, pero ¿por qué el Señor tarda en venir? Le dice, no es que nuestro Dios tarde en venir, como ustedes lo tienen por tardanza. Es que Dios es tan bueno, es tan paciente, que Él les está dando tiempo para que ustedes se arrepientan. Y para que ninguno se pierda, mire, Él les está dando tiempo, Él nos está dando tiempo. Porque su misericordia es continua. Él no dice, yo hoy tengo misericordia y ya, si no la aprovechó hoy ya se quedó sin parte. No, la Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Son nuevas. Aún su maldad también sea nueva cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Este personaje, Doeg, no amaba el bien en absoluto. No había temor de Dios delante de sus ojos. Sepulcro abierto era su garganta, veneno de áspides había debajo de su lengua. Es una descripción la que hace Romanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, de este personaje. Porque no había temor de Dios delante de sus ojos. Aunque todo el ejército de Saúl temió levantar su mano contra los sacerdotes, él dijo, no, yo voy. Yo me deleito, es mi gozo ir a matar todos esos sacerdotes del Dios Altísimo, que no hacen nada allá. Este es un personaje que se sentía más a gusto con la mentira que con la verdad. ¿Cómo se siente usted más a gusto? Siendo sabio en su propia opinión. Yo veré qué hago. Yo sigo llegando a las horas que quiera. Eso de llevar la Biblia, eso no. Chocheras que se inventan en la congregación. Yo veré qué hago.
que estar preparado para cuando haya algún inconveniente en la congregación y llegar listo y estar puntual para ver qué se ofrece al servicio del Dios. Hay otros. No hay amor por la obra de Dios. Yo me acuerdo que cuando iniciamos, unos años después, como los 3, 4 años, que casi todos llegaban temprano y los que empezamos con la iglesia llegaban temprano. Yo di la libertad y la oportunidad y decía, mire, cuando alguno de ustedes, porque te veía el compromiso, han aprendido, sientan que han aprendido y tengan un tema preparado, avisen con tiempo. Y se le da la oportunidad de compartir. Ninguno lo hizo. ¡Ninguno! Ninguno lo hizo. Y se nos olvida que Dios nos ha puesto en una congregación no solamente como ovejas. Según Hechos 20:28 dice que Dios nos ha puesto en una congregación también como obispos, como pastores también, para que ayudemos a apacentar esta iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Es deber de todos, el deber del que está allá no es solamente ser un oidor olvidadizo engañándose a sí mismo, sino que al transcurrir el tiempo se vuelva ¿qué? Un hacedor de la palabra. Que llegue a amar tanto la verdad, que quiera querer compartir esa unción que el Espíritu Santo de Dios también le da a él. Porque nosotros hemos visto a través de toda la historia bíblica que Dios utiliza a cada personaje guardando su esencia, su carácter. Y lo podemos ver aquí, nomás en esta congregación tan pequeña. Tenemos 4 predicadores y cada uno su predicación es totalmente diferente, su estilo es diferente al del otro. Porque Dios respeta el carácter de cada persona. Dios no toca la esencia de la persona, pero sí mantiene la esencia de su palabra. ¿Cómo se siente usted? ¿Con qué se siente más a gusto? ¿Con su mentira o con la verdad de Dios? La verdad de Dios dice, no deje de congregarse. Usted en su mentira dice, no es necesario congregarme, yo veré cuándo me congrego. La verdad de Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Su verdad, ¿qué dice? Su mentira, ¿qué dice? No es necesario llegar temprano. Amanezco cansado, con sueño. Dios sabe. Y está convencido de su mentira porque ama más la mentira que la verdad. La verdad de Dios dice, mi santuario tendréis en reverencia. Su verdad dice, yo veré a qué horas dentro, si me salgo o no, si contesto mi celular o no, si lo dejo prendido para ver quién me llama, si me sale un negocio a la mitad de la iglesia, a la mitad de la predicación, pues me voy. Pero la verdad de Dios dice, mi santuario tendré esa reverencia y mis días de reposo guardaré. ¿En qué se deleita más? ¿En la verdad de Dios o en esa mentira que ha creado en su propia opinión? Es que ni siquiera por accidente o por equivocación se deleitan en la verdad. Al menos hubiera podido decirle a Saúl también, pero Señor, son los sacerdotes del Dios Altísimo.
No, él dijo, no, yo voy y cumplo su orden. Para mí es más importante cumplir su orden, rey. Por eso termina esta primera parte con ese primer Selah. Que hay una pausa o que hay como un silencio, como un asombro, mirando ese orgullo fanfarrón y mentiroso de Doeg. Cómo esa maldad continua ni siquiera vislumbra esa misericordia de Dios que le es presentada desde el principio. Ni siquiera vislumbra esa misericordia de Dios. Él no le importa. Él tiene el mismo pensamiento que tenía el pensamiento de la iglesia de Corinto. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo importante aquí en este mundo es que yo sea feliz. Ya después, ¿qué hacer? Y nosotros leemos esto acerca de Doeg. Y gloria a Dios que Doeg ya no está hoy en día. Pero hay otros perros que están ladrándole a la iglesia de Dios y que quieren destruirla, que entran encubiertamente a la congregación, que hacen guerra contra los santos de Dios, que no quieren someterse a la autoridad establecida por Dios, que siempre quieren ser sabios en su propia opinión. Ese sirviente de Saúl ya está enterrado, ya murió. Pero el diablo todavía tiene sus arrieros, todavía tiene muchos arrieros, que de muy buena gana llevarán y continuarán queriendo llevar a los santos de Dios, al pueblo de Dios, como ovejas al matadero. Por eso la Escritura, la Biblia, está llena de amonestaciones, de llamados de atención a nosotros acerca de la importancia de orar siempre y no desmayar. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, mire, revístanse del Señor y del poder de su fuerza, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es la única forma. Y pide oración también por él, por el pueblo, por la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pero hay otro propósito. Dice, y para que seamos librados, ¿de quiénes? De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Porque aunque pareciera que profesaran la fe, son hombres perversos y malos, que están en la congregación, pero el único propósito es ir derrumbando, ir dañando, ir socavando
las bases de la iglesia, las bases de la congregación, hasta llegar a destruirla totalmente y después gloriarse de ese triunfo en su maldad. Qué bueno que usted se deleitara más bien y no dijera como dice el salmista de Doeg, que haya un salmo que me diga a mí, no que amé más el mal que el bien, sino que amé más el bien que el mal. Que yo amé más la verdad que la mentira. Y que yo pueda gloriarme, no en que estoy acabando la iglesia, no en que, mire, yo llego tarde y allá nadie viene, no es importante. Sino en decir, mire, es que yo llego temprano y yo a todo el que me encuentro, yo lo evangelizo y lo invito y lo animo a que lo único que nos mantiene vivos y firmes en este mundo es el temor a un Dios santo. Y mire, todos esos que hay allí, yo los traje, Señor. Yo los traje. Yo les compartí. Y cuando llegan, yo estoy aquí ya soy el primero que los recibo para continuarlos animando. Pero yo creo que todos nosotros nos identificamos con esta descripción que está haciendo el salmista de David. Amaste más el mal que el bien, la mentira más que la verdad. En estos 3 primeros versículos está haciendo una descripción tan tremenda de aquel que en su intención primaria de llegar tarde, de ser irreverente, de no ceñirse a la autoridad de la iglesia, tiene una intención secundaria mucho más grande. Por eso dice, ¿por qué te jactas de su maldad poderoso? Yo llego tarde y nadie me dice nada. Yo hago desorden en la iglesia y nadie me dice nada. Porque si me dicen algo, no vuelvo. ¿Por qué te jactas de maldad poderoso? Recuerda que la misericordia de Dios es como continua. Es continua. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de regresar a la senda antigua, de preocuparnos por esa sola cosa que Dios demanda de nosotros, y es agradarle a Él. Es tiempo de preocuparnos por hacer las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué te jactas de maldad, poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Mire, David estaba comparando también a Doeg como aquel barbero malo que se aprovecha de su condición de barbero y de la confianza que le tiene para deslizarle su navaja afilada en la garganta y acabar con la vida de su cliente. Dios está comparando esa iniquidad de Doeg como esa navaja de barbero que en vez de quitar la barba, corta la garganta. Y todo el tiempo está maquinando cómo dañar. Bueno, hoy llegué tarde. La próxima semana, además de llegar tarde, no traigo la Biblia. La próxima semana, además de llegar tarde, no traigo la Biblia. Voy a estar pendiente de mi celular y que me timbre todo el tiempo. La próxima semana, además de todo eso, voy a llegar trasnochado y voy a dormir en la iglesia.
Y está maquinando todo el tiempo cómo ir derrumbando esa reverencia que dice la Escritura que debo tener en el santuario de Dios. La próxima semana entonces ya voy a... ya sé. La próxima semana voy a llegar temprano. Voy a llevar la Biblia. Voy a estar despierto. Pero voy a llegar borracho a la iglesia. Agravios maquina su ley. ¿Por qué? Porque ama el mal más que el bien. No hay un propósito bueno nunca para ver cómo edificamos la iglesia de Dios. No está ese propósito en nuestra cabeza. Nuestro propósito ulterior es cómo derribamos esa iglesia, cómo dañamos este lugar. Ese es nuestro propósito ulterior, nuestro propósito siguiente. Es tiempo de que en esta semana tengamos un Selah para analizar nuestra vida, para analizarnos a la luz de las Escrituras. Estudiamos primero el Salmo 51, que es de un pecador arrepentido, que reconoce su maldad realmente y que no quiere volver a caer en ese error. Pero ahora vemos un pecador que ni por las curvas se arrepiente de su mal, aún sabiendo que Dios tiene extendida su misericordia. Porque su propósito no es edificar. Su propósito no es vivir en santidad. Su propósito no es glorificar el nombre de Dios. Su propósito es dañar. Su propósito es matar. Su propósito es destruir. Porque es el propósito del enemigo, del Dios Santo. ¿Cuál es su propósito? Qué bueno que Dios nos haya dado el privilegio en esta mañana de estar aquí. Porque a muchos otros los pasó por alto hoy. Pero hoy extendió su misericordia para con nosotros. Y es una buena señal de parte de Dios. Porque nos está recordando, mire, mi misericordia es continua. Mi misericordia está ahí. Porque mis misericordias son nuevas cada mañana. De manera que cada mañana en esta semana que usted se levante, no desperdicie su tiempo. Levántese temprano a orar, a doblar sus rodillas, a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, para que Dios empiece a gobernar su vida, a ordenar sus pasos y a prepararlo para Él mismo como un pueblo santo, como una iglesia sin mancha, y hacerlo apto para cuando Él venga o envíe por usted o por mí, podamos tener libre entrada ante ese trono de la gracia y así alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor,
Y yo te pido perdón, Señor, por mí. Si he sido un doeg a lo largo de mi vida cristiana, Señor. Te pido, Señor, que esa misericordia que es continua abrace mi vida. Y abrace la vida de cada uno de estos tus hijos, Señor. Para que podamos tener el privilegio de que tú nos concedas, Señor, ese don del arrepentimiento. Y así, Señor, conocer tu verdad y escapar del lazo del diablo en que estamos cautivos a voluntad de él. Ten misericordia de nosotros, buen Señor. Ten misericordia de nosotros, poderoso de Israel. Y ayúdanos, Señor, en este peregrinaje por esta tierra extranjera, Señor. En Cristo Jesús. Amén.